Hola hermanos, hoy vamos a rezar el Evangelio de San Lucas, Lucas 24, del 13 al 35. El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido, mientras conversaban y discutían. El mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, le preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien liberara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que estaban con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les interpretó todas las escrituras a lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición, luego lo partió y se los dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se le apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, este pasaje es conocido, es el de los discípulos de Emaús. Y tenemos varias reflexiones y es muy rico este pasaje porque esto nos pasa en la vida. Como he dicho en otros videos, muchas veces cuando nos agarra la tristeza, la desolación, es un momento donde nos aprieta en el corazón, lo más fácil que hacemos es dejar todo y volver donde estábamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos discípulos habían conocido a Jesús, fueron rescatados como cada uno de nosotros. Muchas veces Dios nos saca de un pozo, nos perdona nuestros pecados, nos saca de la tristeza, del dolor, de la angustia. Y estamos felices en ese momento porque conocemos a Dios, estamos con Dios. Pero cuando llega de nuevo la cruz, en vez de seguir fieles a lo que Dios le había pedido a estos discípulos y nos pide a nosotros, volvemos de nuevo a nuestra vida antigua. Esto pasa mucho con aquellos donde tienen un vicio muy fuerte, donde Dios los rescata, pero después ante la primera tentación, ante el primer desafío, ante las primeras pasos que damos, nos es más fácil volver a donde estábamos. Y le pasó esto a los discípulos de Emaús. Nosotros creíamos que era el Salvador, pero ese pero lo tenemos siempre. ¿Cuántas veces creemos que Dios, cuando estamos bien, está todo bien, vamos a misa, rezamos, somos misioneros, ayudamos, pero cuando viene el dolor, la angustia, la enfermedad, la muerte, yo creí en Dios, pero me defraudó, me engañó, confié en Él,
y estos que eran de Emaús vuelven de nuevo a su pueblo. Nosotros volvemos a nuestro estado anterior a que Jesús nos ha salvado. Caemos en el vicio con más fuerza, nos dejamos hundir, la vida nos pone de rodillas, las tristezas nos abarca en toda nuestra vida. Pero Jesús no nos abandona, a pesar de que cada uno de nosotros quiera volver a su comodidad, a ese estado donde uno cree que está mejor, porque la conciencia no le reprocha nada. Jesús camina en nuestro camino sin que lo sepamos. Y a pesar de ver como estos discípulos que estamos tristes, Dios nos explica las Escrituras. Y esta es la clave. Dios, en la palabra de Dios está la respuesta. Ellos lo van a reconocer al partir el pan. Y ahí se le abren los ojos, Jesús desaparece y empiezan a comentarse entre sí. ¿No acaso no ardía en nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? Bueno, todos estos momentos, tanto la Escritura, la palabra de Dios, como el partir el pan, están en la misa. No volvamos, y eso es lo que nos invita Dios, a nuestra vida antigua, a volver a hacer lo mismo, porque voy a obtener los mismos resultados. Con el esfuerzo, a pesar de la tristeza, el dolor, el no entender, como le pasó a la Virgen en esa cruz, seguir alimentándome de lo que dice Dios en su palabra, alimentándome de la fracción del pan, que es nuestro alimento espiritual, para poder después salir como hicieron ellos, sin importar el horario, si era de noche, de día, fueron a avisarle, a anunciar que habían visto a Jesús. Ya no se esconden en esa ciudad que es Emaús, donde iban a volver para seguir sus vidas mediocres. Vuelven de nuevo a Jerusalén a decirle a todos que lo habían visto a Jesús. Bueno, hay muchos hermanos que están muchas veces como nosotros, que no tienen luz. En vez de volver nosotros a nuestra vida, seguir luchando, escuchando la palabra de Dios, alimentándome de Él, para poder llegar con esta luz, esta fuerza, esta consolación que Dios me da a mí, consolar a mis hermanos. Por eso es tan importante la misa, no por cumplir, sino para que me llene, para que mi fe sea fuerte, escuchando la palabra de Dios, para que mi espíritu tenga esa fortaleza, para que no dude, alimentándome de su cuerpo y de su sangre, para después consolar a mis hermanos. Ojalá cada uno de nosotros, cuando estemos de nuevo de vuelta a Emaús como estos discípulos, escuchemos a Jesús y vayamos a la fracción del pan. Ahí lo vamos a reconocer. Se va a despertar nuestro corazón. Vamos a volver a tener esa fortaleza para poder ayudar a otros hermanos. Hermanos, están todos los días en mis oraciones y que Dios los bendiga abundantemente, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.